Oye, de momento queremos que nos ayudes porque el tema de esta semana, el episodio, lo estamos centrando en ese conflicto diplomático entre España y Argentina. Venimos de repasar no solo los datos de las relaciones intensas, fuertes que tienen España y Argentina en todos los ámbitos, político, económico, también de temas migratorios. También hemos hablado de la posición que tienen los diferentes partidos aquí en España. Y a ver, simplemente ni que sea cogiendo el hilo del tuit que hizo Josep Borrell a las pocas horas de las declaraciones de Milei, claro, te quiero preguntar, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, por tanto la pregunta es obligada. ¿La Unión Europea puede...? Siempre te pregunto si tiene competencias. No sé si en esto podemos hablar de competencias, pero ¿puede hacer algo cuando un país inicia un conflicto diplomático con un tercer estado? Puede hacer lo que ha hecho Borrell, que no ha tenido más recorrido del que hemos visto en un tuit. Si seguimos un poco el hilo de las declaraciones que hizo, de la comparecencia que hizo el ministro Álvarez, contando que había telefoneado al alto representante, entendemos, para buscar su apoyo. El apoyo se lo ha dado en un tuit que, bueno, ahora nos sorprende, es decir, que un alto cargo, sea de la Unión Europea o no, haga un comunicado en 240 caracteres, lo tenemos normalizado. Ahora, sí que tiene que quedar claro que en el caso de las relaciones exteriores hay dos voces que tienen competencias en el marco de la Unión Europea, que son el alto representante para la política exterior, por eso se llama así, o sea, es un nombre que no tiene ningún tipo de secreto. Representa a la Unión Europea en los asuntos de política exterior y de seguridad, en este caso solo de política exterior. Y en algunos casos ese papel también, según los tratados, recae en Charles Michel, que no ha tenido ningún tipo de reacción sobre este asunto. Creo que en España, o por lo menos las sensaciones que tenemos desde aquí, es que en España se ha sobredimensionado todo mucho. Y la reacción de la Unión Europea, pues eso, se ha limitado a un tuit, a un mensaje de Josep Borrell, que entra dentro de las competencias normales del alto representante y muestra apoyo a un Estado miembro que tiene un conflicto diplomático. Independientemente de quién pensemos que abre el conflicto o quién no, bueno, todo más o menos dentro de la normalidad, te diría. Lo decías tú, más de uno, más de dos analistas que piensan que quizás se ha sobredimensionado mucho. Lo comentábamos hace unos minutos con Lidia, hablábamos de los datos que nos definían la relación entre España y Argentina. Decíamos, hombre, a lo mejor hay mucho en juego. En este caso te quiero preguntar, en el caso de la Unión Europea, ¿cómo son las relaciones entre la Unión Europea y Argentina? Bueno, al ser uno de los países más importantes de América Latina, junto con Brasil, Argentina y Chile, diría yo, que son los tres um, pilares fundamentales para entender un poco las relaciones entre la Unión Europea y Argentina. No es un socio, para empezar, no es un socio molesto, nunca lo ha sido. Y las diferencias políticas que puede haber, que las hay entre el gobierno de Javier Milei y la Unión Europea, yo creo que se van a ir viendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque después de escuchar algunas declaraciones de Javier Milei y ver un poco cómo suele funcionar la Unión Europea en estos asuntos, tengo la extraña sensación de que Argentina se va a ir acercando. Primero se va a intentar acercar a Estados Unidos, pero tengo la sensación de que va a buscar un cierto equilibrio entre unas buenas relaciones con Estados Unidos, que incluso serán mejores si Trump vuelve a la Casa Blanca por afinidad ideológica con Javier Milei, pero también creo que va a haber cercanía con China. Si Argentina, por mucho que negase la mayor Javier Milei en campaña, llamando de todo al gobierno chino, ahí hay una esfera de influencia a la que la Unión Europea está llegando tarde. Ahora en el siguiente punto lo trataremos. Pero claro, no veo a la Unión Europea posicionada de una manera firme como para que Argentina diga quiero tener a la Unión Europea como socio principal. Antes de que llegase Javier Milei al poder, se cerró un acuerdo bilateral, nos acordaremos, cuando se celebró la cumbre Unión Europea-CELAC. Ahí la Unión
entró en una buena racha de acuerdos bilaterales, sobre todo en materia de tierras raras o en materia comercial, en materia de elementos que son claves, por ejemplo, para el desarrollo tecnológico. Pasó en el acuerdo con Chile, pasó en el acuerdo con Argentina. Eso no se ha tocado y, en teoría, las relaciones a corto y a medio plazo se van a apoyar en ese acuerdo. Ahora, a nivel político, creo que vamos más hacia una situación, no te diría que tensa, pero sí con mayor distanciamiento. Hablas tú ahora de acuerdos comerciales, que en el fondo tampoco nos engañemos, es parte de lo que más le puede interesar a la Unión Europea. Estoy pensando, si hablamos de acuerdos comerciales, más allá de los bilaterales, estoy pensando en el Mercosur, estoy pensando en América Latina, ampliemos el foco, y yo no sé si este conflicto España-Argentina, las palabras de Milei, o simplemente la relación con Argentina, ¿cómo puede afectar esto a la relación Unión Europea-América Latina como tal? Bueno, la clave de todo, como bien dices, es el acuerdo con el Mercosur, que aquí hay una frase que que se repite mucho, que es que el acuerdo Unión Europea-Mercosur nació muerto y muerto sigue. Y eso es así, es decir, son los países de la Unión Europea los que, o algunos, pienso en Francia, pero no solo, los que boicotean permanentemente el acuerdo. España y Portugal hace nada reivindicaron otra vez que ellos están a favor de aprobar el acuerdo con Mercosur, pero si te fijas en cómo han venido desarrollándose las cosas con las protestas agrícolas, uno de los mayores reclamos de los agricultores europeos era que no se aprobase el acuerdo con el Mercosur. Si la Unión Europea tiene movilizado su sector agrícola, que sin ser un porcentaje muy alto del voto, sí que tiene un poder movilizador muy importante, no se va a atrever, entre comillas, a cerrar el acuerdo con el Mercosur. Lleva 20 años sin aprobarse, va a seguir sin aprobarse. Argentina aquí jugaba un papel importante porque ocupa la presidencia de turno del Mercosur. Y el tono que tenía el gobierno de Alberto Fernández, hace unos meses, cuando se celebró la cumbre con la CELAC, era bastante constructivo en términos de intentar aprobar el acuerdo. No va a haber una afección a la pregunta de si afectará, no va a haber una afección grande porque las relaciones están en un punto raro, entre comillas. Hay como voluntad por las dos partes de mejorar la relación, de intensificar los contactos, de aumentar los acuerdos bilaterales, pero la madre de todos los pactos va a seguir sin aprobarse. Entonces, no se va a cerrar el círculo de esa buena relación o de ese buen feeling si no se aprueba el acuerdo de Mercosur. Y ya te digo que no está ni en las prioridades de la Unión Europea para la próxima legislatura, ni mucho menos en la mente de algunos Estados miembros. Pero entonces si queda mal o da miedo hablar de Mercosur o aprobar algo con Mercosur. Antes hablabas de que estaban en buena racha aprobando cuestiones bilaterales. A lo mejor eso sí que está mejor visto, ¿no? No hay tanta reticencia. Es decir, oye, Mercosur no, pero cierro un acuerdo bilateral ahora, pues, no sé, con Uruguay, con Colombia, no sé. Estoy diciendo países al Esto, azar, ¿eh? esto va a quedar no sé si políticamente incorrecto, pero o sea, en las negociaciones de los acuerdos comerciales que hace la Unión Europea nunca cierra un acuerdo comercial en el que no salga ganando con mucha diferencia. ¿Qué pasa? Que tú, si colocas en igualdad de condiciones a toda América Latina, bueno, todo Mercosur y toda la Unión Europea, la exigencia que te pide, por ejemplo, la Unión Africana, ¿no? Para un acuerdo entre bloques, es mucho más baja que la exigencia que te va a pedir Mercosur. Entonces, el acuerdo con Mercosur no se aprueba porque la Unión Europea teme salir, entre comillas, perdiendo de ese acuerdo. Y a la vista está que hay puntos en los que sí puede salir perdiendo. Es decir, el sector agrícola europeo saldría perdiendo del acuerdo con Mercosur. Claro, ¿cuál es el camino fácil? Ir aprobando acuerdos bilaterales. Porque haces acuerdos, los firma la Comisión Europea, que es la que tiene la competencia comercial, pero al final estás haciendo acuerdos 27 contra 1. El poder de influencia y el poder de negociación que tiene ese uno, se llame Brasil, se llame Argentina, se llame Chile o se llame Ecuador, es mínimo. Estás
haciendo, como pasaba cuando las negociaciones del Brexit, lo del level play field, que era negociar en igualdad de condiciones. Claro, ahí no existe. Tienes todas las de ganar. Cuando hablamos de Mercosur en conjunto, no.